Buenas noches. En el nombre de Jesús vamos a dar esta palabra que tiene que ver con el huerto, lo que siempre nos han enseñado sobre el huerto. ¿Qué es el huerto? ¿O quién es el huerto? Vamos a empezar leyendo un versículo del capítulo 2 de Génesis. Y espero, que no crear controversia con esto, pero lo voy a explicar como lo he aprendido en la palabra. Yo vuelvo y repito, yo no estudié teología, ni quiero estudiar teología tampoco. Pero sí quiero seguir leyendo la Biblia y cada día que leo la Biblia, pues me siento más agradecido con Dios con lo que me ha enseñado. Versículo 5 del capítulo de Génesis. Y todas las plantas del campo antes que naciesen en la tierra, y toda la hierba de la tierra antes que de ella brotase, porque el Señor Dios no había hecho aún llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivase. Ok. Desde este punto de vista que el Señor nos enseñó a nosotros que el huerto era un lugar, y así nos han dicho mucho, que el huerto es un lugar, que el Edén es otra cosa y que el paraíso es un lugar también. Cuando comencé a descifrar qué era el huerto, de una manera espontánea, porque tampoco es que uno estudia mucho la palabra para saberlo, dice la palabra que el que está en Cristo pues tiene la gracia del Señor consigo, y por supuesto la sabiduría de Dios viene así como llovía pan y miel en el desierto, pues así llegan las bendiciones del Señor, que es exactamente lo que estoy leyendo ahorita. Entonces, si ustedes se dan cuenta que la palabra dice el huerto del Edén, si el huerto tiene alguien que lo cuida, alguien que lo protege, le pertenece al Edén. ¿Y qué es el Edén? ¿Qué es el huerto? ¿Y qué es el paraíso? Desde principio a fin, hasta el último capítulo de la Biblia, el Señor menciona al huerto, al Edén y al paraíso. Empecemos con el paraíso. Cuando el Señor hizo el mundo y el universo y todo lo que está en el universo, dice la palabra que se tomó unos días, que tampoco están días, son millones o tal vez muchísimos años que todavía no podemos calcularlo según los científicos. Pero nosotros en el Evangelio solamente con sentirlo tenemos la certeza y la seguridad que el Señor fue el que hizo todo. Entonces, crió al hombre y a la mujer. Pero fíjense usted que aquí hay un misterio tan hermosamente maravilloso que nos destapa los ojos a todos. ¿Por qué no nos destapa? Porque no le hacemos caso al Señor cuando dice no te vuelvas siervo de hombre. Y lamentablemente le hacemos más caso al hombre que a Dios. Y entonces cuando dice esto, que hay huertos, que hay una parte del huerto de una de las frutas que no podemos comer, del bien y el mal. Otra dice que el árbol del conocimiento. Sí, también dice que está ubicado en el centro del huerto. Cuando seguimos leyendo la palabra, que es lo que vamos a tratar de descifrar esta noche, según lo que he aprendido de la Biblia, pues les voy a explicar qué es cuando dice todas las plantas del campo antes que naciesen en la tierra. Cuando el Señor habla en el Apocalipsis que no pueden ser tocados sus árboles, ni el arbusto, lo verde no se ha tocado, no se refiere al monte, no se refiere a plantas. El árbol que siempre da sombra, bajo el altísimo, es decir, la sombra, el árbol principal. Pero nosotros también somos árboles del Señor. Somos las partes que todavía es frondosa, que da fruta. Como el mismo Jesús lo dijo. Maldijo la higuera, entonces muchos... Jesús estaba diciendo algo malo porque maldijo la higuera. No se refería a la higuera, se refería a nosotros que no producimos ningún fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto entonces? ¿Qué es un fruto? Un fruto es algo bueno, buenos sentimientos, buenas actitudes, buenas emociones, siempre y cuando estén acorde a las normas del Señor. El amor no es un amor a la ligera, no es un amor light. El amor es un amor con condiciones. Son leyes en el amor. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del huerto? De tu propio cuerpo, de nuestro propio cuerpo. Y si ustedes indagan en qué parte del huerto estaba la fruta prohibida o el árbol prohibido, estaba exactamente en el centro del huerto, que da vida, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la parte del cuerpo que da vida? Y más adelante, en otros versículos, también, si es que logro llegar, porque primero tengo que hacer un estudio de dónde están, porque no me sé la Biblia de memoria. Si me tardo, bueno, discúlpenme. Pero lo importante es el mensaje. Como dijo Moisés, no sé hablar, no importa, pero tengo a Dios conmigo. ¿Cómo voy a subir yo solo allá? Pero iba Dios con él a hacer las tablas de la ley. Bueno, bendito sea el Señor. Regando toda superficie de la tierra.
La tierra somos nosotros. ¿Y quién riega la superficie de la tierra? El Espíritu Santo de Dios, el Edén. Cuando le digo el Edén es que el alma y el cuerpo son uno. Es el huerto. El Edén es la espada que el Señor puso, aquel espíritu que el Señor puso en el huerto para que. ¿Y quién viene siendo entonces el Edén? El espíritu que rinde cuenta de nosotros, es decir, el libro de vida de nosotros los cristianos. Cuando nos inscribimos para la vida eterna, es un Espíritu Santo. No el Espíritu Santo de Dios, es un espíritu que cada persona posee. Ese es el Edén. Entonces, ¿quién es el paraíso? Si la Biblia nos explica a nosotros que el paraíso es Dios en todos los aspectos, entonces no hay una tierra prometida. Cuando el Señor dice tierra prometida, es la tierra del cumplimiento de las leyes en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de la gracia en el Nuevo Testamento para heredar la Nueva Jerusalén, la Nueva Israel y el paraíso. Para que yo expliqué eso en otro video, cómo es que se funciona o se fusionan las tres formas de adorar al Señor. Primer templo, segundo templo y tercer templo. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Primer testamento, segundo testamento y tercer testamento. Cuando no hablamos del tercer testamento, estamos negando al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿quién riega el huerto? El mismo Nuevo Testamento lo dice. Uno planta, otro riega y otro da el crecimiento. Bendito sea el Señor. Es tan fácil de entender la palabra que yo digo, bendito sea Dios. Qué bonito es instruirse solo en la Biblia. Qué bonito es hacer oración solo. Claro, solo en el sentido, con la compañía del Espíritu de Dios, con un huerto que da buenos frutos, que quiere dar buenos frutos. Ahí es donde está el huerto del Edén. Formó pues el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra. Esto lo he dicho yo otras veces y no me voy a cansar de decirlo. Del lodo venimos toditos, no solamente Adán y Eva. Del lodo venimos todos los que no estamos sometidos al amor, que no estamos sometidos a la gracia. O sujetos, como dice algunas Biblias, no estamos sujetos como individuos ni como amorosos o fieles al Señor. Mientras no nos sujetemos nosotros mismos a las cosas del Señor, seguimos en el polvo. En el polvo seguimos. De nada nos sirvió vivir todos 50, 100 años porque estamos sujetos al polvo. Inspiró en el rostro, el Señor respiró en el rostro, escuchen bien, en el rostro, un soplo de espíritu de vida y quedó hecho el hombre viviente con alma racional. Ok, cuando venimos que el hombre estaba en las cavernas, y si quieren buscar en YouTube los videos que monté, yo mismo hice esa investigación sin querer, solamente vi las piedras fosilizadas de algunos animales de la antigüedad y me pregunté, ¿dónde estaba Dios cuando esto? Y el Señor se encarga de responderle a uno. Entonces, vuelvo y repito, formó pues el Señor Dios al hombre del lodo, de la tierra, e inspiró en el rostro un soplo de vida que con alma racional. Nos sacó de las cuevas y nos dio leyes y organizó más adelante y lo dice la misma Eva. Entonces, ¿a qué se refiere? Los árboles somos nosotros mismos, no somos no fue un solo sujeto, ni una sola mujer, y eso no lo escuché en internet, eso lo he investigado yo desde que empecé el Evangelio, y así me hice cristiano, investigando la Biblia. Había plantado el Señor Dios desde el principio un jardín delicioso en que colocó al hombre que había formado. Las leyes son amor, las normas son amor, los estatutos del Señor son amor, son condiciones de cómo vivir una vida santa, cómo vivir una vida amorosa. Y por sus obras, es decir, por sus frutos lo conoceréis. Y en donde el Señor Dios había hecho nacer de la tierra misma toda suerte de árboles hermosos, a la vista y de frutos suaves al paladar, y también al árbol de la vida. Al árbol de vida es los órganos genitales reproductivos del hombre y de la mujer. Y porque ahí donde yo digo, ¿cómo es que la Biblia dice, lo está diciendo la misma Biblia, y cómo es que no lo comprendemos? No, porque lo que pasa es que el diablo también te usa, bendito sea el Señor. Entonces yo invoco a mi Señor, llamo a mi Señor, le obedezco a mi Señor, entonces yo soy usado por el enemigo. Lo mismo no le dijeron a Jesús, que Jesús era un hijo del enemigo. Y por ahí andan un poco de luciferanos o satánicos diciendo esas cosas. Bueno, que el Señor tenga complacencia en perdonarlos y enseñarle el buen camino. Claro, cada quien tiene también el libre albedrío. Aquí mismo lo dice. En medio del paraíso,
en medio del paraíso. Cuando uno está en un paraíso, ¿a qué se refiere en el mundo? O está en un Edén, ¿a qué se refiere? A la sexualidad, siempre es a la sexualidad. De hecho, es tan así que la única cosa que el ser humano puede hacer que se le despiertan todos los sentidos es cuando está haciendo el amor. Es la única, no hay otra actividad que el ser humano haga que no se despierte todos los sentidos. Y eso está en el Cantar de los Cantares, que tampoco hablan de eso. Para que tengan la divinidad, la hermosura de ser un creyente y la hermosura de creer en este libro llamado Biblia. No importa cuál sea la Biblia, lo que no es de Dios simplemente no es de Dios. Y no amarrarnos a traducciones que también son pecados, porque esta Biblia nueva, ay, Santo Padre. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Claro que es del bien y del mal. Mientras más son, más bromas echan, más mayor es el pecado porque se contamina. Y aquí más adelante lo va a decir. De este lugar de delicia salía un río para regar el paraíso. Siempre el río ha sido el Señor. Siempre el río ha sido el Señor. Y el río de agua viva. Y lo sigue diciendo, y lo sigue diciendo. Del lado izquierdo, del lado derecho, en el centro estaba alguien parado del río. ¿Quién era? Dios, que es el mismo Jesús. Río que desde allí se dividía en 4 brazos. ¿Por qué dicen 4 brazos? Hay mucha gente que cree que es el río tal, y ponen muchos ríos. Pero ¿cuáles son los ríos? Y todos van directamente al mar. Es decir, el mar de gente, pues, como ya lo he explicado antes, el mar de gente. Siempre ha sido de ahí donde sale también el Leviatán, del mar de gente, con sus emociones, con sus costumbres, con su cultura, con sus pasiones, con su idea, con sus derechos, porque lo tenemos. Y entre todos los derechos más grandes del mundo es el derecho a la vida. ¿Y quién es el que nos otorga ese derecho? El Señor. Bueno, cuando dice 4, claro, se refiere a todo el mundo, con toda su diversidad de gustos, placeres y normas que el hombre tiene. Ajá. Estamos aquí en el fruto. Voy por Génesis 3, del 1 al 10. Vamos a buscar Génesis, de 3 al 1 al 10. Discúlpeme que no me sé la Biblia de memoria, pero tengo a Cristo en mi corazón y me basta y me sobra con la gracia del Señor. Un día me invitaron a una reunión de teólogos y me pasaron para hacer un examen y es que yo no me sé la Biblia. Entonces devolví el examen. Entonces llegó un pastor muy amigo mío. Me dice, pero ¿cómo, varón? Si usted es maestro de la palabra, vaya para allá, que yo te dicto la pregunta. No, varón, yo me gozo en la gracia. Recuerde que yo siempre defendió la gracia. Y así le digo a ustedes, defiendan la gracia. Y me siento. Y en un minuto respondí todas las preguntas, pero no las respondí con versículos bíblicos. Las respondí como yo lo tenía en mi corazón. Hoy en día sigo igual. Y me siento orgullosísimo. Orgullosísimo de que no sea yo. Porque esta responsabilidad no es mía nada más. Es del quien hizo el huerto, de quien hizo el Edén y del mismo paraíso que es Dios. Entonces ahí tenemos que vivir todo en ese amor. 3 del 1 al 5. Era empero, estoy en Génesis todavía, era empero la serpiente el animal más astuto de todos cuantos animales había hecho el Señor Dios sobre la tierra. Aquí es cuando tiene que funcionar la comprensión de los códigos de la Biblia. ¿A qué se refiere? Una serpiente no puede hablar. No tiene el raciocinio que tiene el hombre, pero tiene la astucia de animal como el Señor la creó, para lo que el Señor la creó. Cuando aquí habla de la serpiente, es la serpiente espiritual, más la serpiente de las emociones que el hombre tiene. Y cuando se juntan las dos, forman un dragón. Y dijo a la mujer, ¿por qué motivo os ha mandado Dios que no comieseis de todos los árboles del paraíso? Vuelvo y digo, habían más pobladores en la tierra. Árboles se refiere a más, le dio la ley y a más. ¿Y cómo se comprueba esto? Cuando aquel hombre dijo, a este no lo puedo matar, a Caín no lo puedo matar porque me condenó 70 veces o algo así. ¿Y quién le enseñó a él? Y aparte de eso, que Caín fue una población muy lejana de donde estaba su mamá y su papá. Y se casa y conoce mujer y se casa con ella. Es decir, mantiene una relación con ella. Entonces, ¿cómo era que no habían más árboles entonces? ¿A qué se refiere la palabra con los árboles? Ya yo lo expliqué, ¿verdad? Solamente hay que tratar de entenderlo, de darle un espacio a Dios que obra en uno para que uno pueda entender estas cosas. Así te llamen loco, como dijo Pablo, pero tengo entendimiento. Astuto de todos cuantos animales había hecho el Señor Dios sobre la tierra. Y dijo a la mujer, ¿por qué motivo os ha mandado Dios que no comieses de todos los árboles del paraíso? Son los mismos animales que salen en Daniel. Son los mismos animales que salen en el Apocalipsis. Son los temperamentos del hombre, la forma animal del hombre de orar. Y dice la palabra que nos sacó del polvo
y vuelvo a decirlo, que no teníamos raciocinio, que no teníamos forma de entender las cosas porque éramos haciendo las cosas a nuestra manera. Hoy en día se ha comprobado que es una mezcla entre los más antiguos con otros de otras partes, como los Netherlands, los Homo sapiens y así sucesivamente. ¿Qué fue lo que pasó con los invasores de Latinoamérica? Que tuvieron con los indígenas y con los blancos y tenemos esta mezcla que tenemos hoy en día. Y de ahí se formalizan culturas como los brasileños que tienen costumbres negroides, pero hechas a la manera de ellos con otras mezclas. Y entonces es donde obra el Señor, que trata de perfeccionarnos, nos saca del barro y volvemos a pelear con el Señor, a hacer adulterio y negamos las cosas de Dios. Pero bueno, yo le doy gracias al Señor por lo que me dio y esto lo he defendido desde que empecé el Evangelio. Y no me voy a apartar de aquí, porque es que le pusieron a Jesús en las piernas, vuelvo y digo. Los nardos son las oraciones que uno le da al Señor. Dicen que es el perfume más costoso y que es uno de los más costosos que hay. Bueno, bendito sea el Señor. Pero cuando nos vamos aquí vemos qué es el huerto. Y nos vemos que tiene dulces como de manzano, son cipros con nardo y azafrán, caña aromática y cinamómono, con todos los árboles odoríferos del Líbano. Todos los árboles, vuelvo y digo, son todos los miembros de la iglesia. No importa la congregación que usted asista, sigue siendo un árbol. Tú eres tan importante, hermana y hermano, que me estás escuchando, que ante los ojos de Dios eres como un árbol. No escatima para decirnos que somos parte del fruto del Señor, del sacrificio del Señor, de las bondades del Señor. La mirra y el óleo, aloe, la mirra y aloe, con todos los aromas más exquisitos. Tú, la fuente de los huertos, vuelvo y digo huertos, y vuelvo y habla de los huertos. Eso está en Isaías, también habla de los huertos, que cerrará los huertos. ¿Qué el Señor? Cerrará tus sentimientos, te pondrá una piedra en el camino. ¿Para qué? Para que no sigas haciendo pecado. Porque nosotros vemos que esto es malo, porque el Señor permite esto. No, no es que el Señor sea malo, es que el Señor te está haciendo para que tú seas fuerte, no seas un árbol que se lo lleva a la brisa. Para que sea un árbol que venga el ventarrón que venga, vas a estar allí parado fuertemente. Como teníamos antecedores que pasaron por pruebas, procesos y sobrevivieron, no murieron. Los mataron, los asesinaron, pero su alma no muere. En el pozo de aguas vivas que bajan con ímpetu del monte del Líbano. Retírate, oh Aquilón, y ven tú, oh viento austro, a soplar con todo mi huerto y esperánzase sus aromas por todo el mundo. El Espíritu de Dios. El Espíritu es esa brisa que llega y llega el mensaje hasta donde tiene la cordialidad de hablar bonito para que la gente comprenda que hay un Dios de amor, que hay un Dios de gloria, que hay un Dios de salvación, que hay un Dios que es creador del universo, que hay un Dios que te creó a ti como el mismo universo. Te puso todo, no es la que está en el firmamento, porque ya el Señor lo hizo así, pero a nosotros mismos nos dio para tener todo lo que queramos, nos puso a gobernar sobre la tierra, en el cielo y en el mar. Que extinguimos a especies, sí, a incluso seres humanos. Por eso es que la palabra nos llama también a los que no hacemos las cosas bien, homicidas. Que somos homicidas, ni siquiera asesinos, homicidas. Bueno, ya expliqué lo que era la palabra en la gloria y en la honra de mi Señor, lo que he aprendido. Siempre voy a hablar cosas como estas, que no son cualquier cosa, son cosas con valor, son tesoros del Señor. Y así como esto, he entendido más cosas. Por ejemplo, ayer lo de la mujer, que la adúltera, no dice que fuera fornicaria, adúltera, y el esposo nunca llegó. Entonces, los católicos dicen que el Señor cometió un error allí en no